Sentar. Ya está presentándole. Muy bien, gracias, Walter. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, el laboratorio clase final, donde vamos a ver tabla dinámica y los hipervínculos. La tabla dinámica es una herramienta que nos permite el manejo de filas y columnas de una base de datos para elaborar informes según la conveniencia. Y los hipervínculos también es una herramienta que nos permite en PowerPoint hacer una presentación más ordenada, mejor organizada y más vistosa. Las instrucciones para preparar una tabla dinámica son estas. En insertar, seleccionamos tabla dinámica. Luego seleccionamos la tabla para ingresarla al asistente. Seleccionamos la hoja de trabajo y aceptamos. Luego nos aparecerá otro asistente donde se reflejan los campos para trabajar los informes solicitados. Veamos entonces nuestro ejemplo. A continuación presentamos la producción de cajas de cartón obtenida por 3 turnos de trabajo y se desean los siguientes informes. Primero, la producción por turno y tamaño. 2, la producción por semana y turno. Y 3, la producción por tamaño y turno. Luego tenemos nuestra base de datos y observen ustedes que tenemos 1, 2, 3 y 4 columnas de trabajo y tenemos entre los turnos matutino, vespertino, nocturno. En la semana tenemos 1, 2, 3, 4 semanas. En los tamaños tenemos pequeña, grande, mediana. Y la cantidad producida. Entonces, colocamos nuestro cursor en la siguiente columna de trabajo. Y nos vamos a insertar. Seleccionamos tabla dinámica. Y nos aparece ya esta tablita con nuestra base de datos seleccionada y ya ingresada. Y en automático está ya seleccionado el rango, está seleccionada la hoja de trabajo existente y solo aceptamos y la ubicación. Entonces solo aceptamos y tenemos ya nuestro asistente para trabajar. Si el pulsor lo hubiéramos colocado en otra columna, entonces nos hubiera tocado a nosotros ingresar la base de datos al asistente. Si la colocamos en la siguiente columna, entonces el asistente la ingresa de una vez, como nos pasó ahorita. Entonces aquí tenemos nuestra lista de campos de la tabla dinámica y tenemos el turno, semana, tamaño, cantidad. Aquí abajito tenemos las ventanitas para elaborar los informes. Tenemos 4 ventanitas. La del filtro no la vamos a utilizar porque no vamos a trabajar filtros. Aquí tenemos la etiqueta de columnas. Luego en la siguiente fila tenemos las etiquetas de filas. Y finalmente tenemos la ventanita para los valores. Entonces, tenemos cuadritos y podemos hacer un clic. El clic que hacemos activa la etiqueta de filas.
Entonces el clic solo es para filas. Y para la etiqueta de columnas utilizamos el arrastrado, la técnica de arrastrado. Y para valores también. Entonces, cuando nos piden turno y tamaño en el primer informe, el primero se va a filas. Entonces ponemos un clic en turno y ya nos apareció en filas. Si al tamaño que es el otro campo le damos clic, también se va a filas y no funciona. Entonces el tamaño lo arrastramos a la etiqueta de columnas y ahí soltamos. Y ya tenemos nuestra tablita, nuestro informe con filas y columnas. Lo que le falta son valores. Entonces tomamos la cantidad. Si le damos un clic, nos va a aparecer en filas y se descontrola. Entonces la cantidad también la arrastramos hacia donde dice valores y ahí soltamos. Y ya tenemos nuestra primera tablita de trabajo. La copiamos y nos vamos a la hoja número 2, que es nuestra hoja de respuestas. Aquí tenemos organizados ya nuestras respuestas, turno y tamaño. Ahí la pegamos. Y ahí tenemos nuestra tablita. Ahora regresamos a nuestra tabla de trabajo y la desarmamos. Solo dejamos la cantidad, quitamos los clics para armar el otro informe, que sería el número 2, semana y turno. Entonces, el primer elemento que se menciona, le damos un clic para que se vaya a las filas. Y el segundo, que es el turno, lo arrastramos hacia las columnas. Y la suma de cantidades se mantiene igual y ya tenemos nuestra siguiente tablita o nuestro siguiente informe. Lo copiamos y nos vamos a nuestra hoja de respuestas y la pegamos. Regresamos a nuestra tabla de trabajo y la deshacemos. Solo dejamos cantidades y preparamos el tercero. El tercer informe pide tamaño y turno. El primero siempre va a filas, tamaño. Entonces le ponemos un clic para que se vaya a filas. Y el turno nuevamente lo arrastramos hacia la etiqueta de columnas y lo soltamos. Y tenemos ya nuestro informe. Lo copiamos y lo llevamos a nuestra hojita de respuestas. Y listo. Entonces ahora necesitamos preparar una presentación en PowerPoint para explicar los comportamientos de la producción de estos informes. Entonces vamos a PowerPoint, abrimos una nueva presentación y primero vamos a crear una primera diapositiva que sea índice. Pero antes vamos a seleccionar un diseño. Entonces el diseño que vamos a seleccionar, cualquiera, el que a ustedes más les guste. O yo voy a seleccionar este. Y entonces empezamos a agregar nuestros títulos. Vamos a seleccionar un. Y le vamos a poner los títulos de nuestros informes. El primero es turno y tamaño. Entonces le ponemos turno y tamaño. El siguiente
se llama semana y turno. Entonces le ponemos semana y turno. Y el tercero se llama tamaño y turno. Entonces le ponemos tamaño y turno. Entonces ya tenemos listas nuestras. Esta es nuestra diapositiva índice. Vamos a crear una nueva diapositiva para los informes. Entonces vamos a nuestra tabla de trabajo y nos traemos las diapositivas. Esta es la de turno y tamaño. Y la pegamos. La pegamos. Y ustedes aquí ya le dan mejor forma, ¿verdad? Se llama turno y tamaño. Voy a poner una más pequeñita. Creamos una nueva diapositiva y traemos la número 2, que sería semana y turno. La copiamos y la pegamos. Este se llama semana y turno. De igual forma le ponemos ahí el tamaño adecuado. Creamos una nueva diapositiva para el tamaño y turno. Tamaño y turno nos la llevamos a la presentación, la pegamos. Y eso se llama tamaño y turno. Y estamos listos. Muy bien. Entonces regresamos a la diapositiva índice y vamos a crear los hipervínculos. Los hipervínculos nos permiten ir a las diapositivas que nosotros deseemos presentar o explicar y regresar a la diapositiva índice. Entonces, se elaboran aquí en edición. Sombreamos, vamos a insertar y seleccionamos hipervínculo. Aquí nos aparece el asistente y ustedes seleccionan lugar de este documento y aparecerán las diapositivas. Estamos en la diapositiva 1, entonces queremos ir a la número 2 y se reproduce la número 2 en la vista previa y aceptamos. Luego para semana y turno igual, hipervínculo, como ya está seleccionada el lugar de este documento, vamos a la diapositiva número 2. Esa ya la vimos, la 3. Semana y turno, y lo aceptamos. Y luego hacemos lo mismo con tamaño y turno, hipervínculo, tamaño y turno. La seleccionamos, vemos que nos aparece en la vista previa y aceptamos. Y listos. Entonces ahora vamos a ponerles animación. En la animación, pues, lo que nosotros consideremos lo que nos guste, ¿verdad? Vamos a
Aquí le vamos a poner animación solo al informe. Y también. Y la tercera también. Y tenemos lista nuestra presentación y lo vamos a probar. Entonces las pruebas se hacen en presentación. Ahí tenemos nuestra diapositiva, índice. Y al activarse la manita quiere decir que sí tiene hipervínculo. Y vamos de la diapositiva índice a turno y tamaño. Y ahí está. Explicamos lo que necesitamos de este informe. Y luego regresamos. Aquí nos faltó. No le pusimos retorno. Entonces vamos a corregir aquí. Regresamos a edición. Y le vamos a poner retorno. El retorno es otro hipervínculo que nos permite regresar a la diapositiva original. Entonces estamos en la diapositiva 2 y que regrese a la 1. Le damos clic a la 1 y aceptamos. Vamos a la siguiente. También sombreamos tamaño y turno, hipervínculo y que también regrese a la 1. Y ven ustedes que nos va apareciendo ahí solo la 1. Y vamos también a la siguiente. La seleccionamos, hipervínculo y que regrese a la 1. Y lo aceptamos. Entonces ahí ya tenemos nuestro trabajo completado. Vamos a probarlo nuevamente. Pues. Entonces ahora vamos nuevamente, turno y tamaño. Ahí está nuestro turno y tamaño. La explicamos, terminamos la explicación y vemos que se activa la manita. Es la seña de que está activo el hipervínculo y esta nos regresa al índice. Y aquí decimos ahora vamos a explicar la semana y turno. Y nos lleva a semana y turno. Explicamos y regresamos. Y ya decimos ahora vamos a explicar tamaño y turno y nos lleva a tamaño y turno. La explicamos y finalmente regresamos. Muy bien. Como ven, jóvenes, esto está facilito. ¿Cómo quitarle su chocolate al bebé? Entonces, terminamos la presentación. Ese es todo el trabajo. Ese es su examen práctico de 5 chocolates. Y vamos a regresar a nuestra clase para la motivación. Nuestra motivación de hoy. Cuando tu actitud es positiva, ningún desafío en la vida es invencible. Muy bien, jóvenes. Esta ha sido nuestra clasecita de hoy. Vamos a desactivar la grabación para ver si en lo que ustedes analizan y me dicen si tienen alguna duda